¿Sabías que un simple patrón de tres velas podría predecir un cambio radical en la tendencia del mercado? Estoy hablando del patrón de vela japonesa estrella de la mañana y estrella de la tarde. Quédate hasta el final del video porque hoy te revelo cómo identificarlo y aprovecharlo en tu trading. Hola traders, ¿qué tal? Mi nombre es Junior y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Historia de un Trader. En este video te vengo a enseñar sobre un patrón de vela japonesa que es muy útil para nuestro trading y que nos hará ganar mucho si lo usamos de forma adecuada, pero también nos hará perder demasiado si no lo detectamos en el contexto adecuado, ¿ok? Me refiero al patrón de estrella de la mañana y estrella de la tarde. Hoy no solo te voy a hablar sobre lo que significa, cómo usarlo y esas cosas, sino que te voy a decir las trampas que nos da el mercado. Te diré esos datitos para que no caigas en esas situaciones, ¿ok? Así que vamos con la explicación. Y bueno, los patrones de estrella de la mañana y estrella de la tarde son figuras de reversión que se observan en los gráficos de velas japonesas. Ambos patrones son utilizados para identificar posibles cambios de tendencia. Esto quiere decir que si supongamos nosotros vamos en una tendencia alcista, se nos forma este patrón de estrella de la tarde, nosotros ahora probablemente estaremos en un cambio de tendencia, es decir, que el precio se vaya a dirigir a una tendencia bajista. De igual forma, si vamos en una tendencia bajista, se nos forma una estrella en la mañana, ahora el precio probablemente va a ir a una tendencia alcista. Y esto nosotros lo vamos a utilizar muchísimo para detectar esos cambios de tendencia y sobre todo si se da en zonas de soporte y resistencia que sean de mucha importancia, que por ejemplo se dé este patrón en una zona de resistencia, una zona de vendedores, o el patrón de estrella en la mañana que sea una zona de soporte o de compradores. ¿Y qué nos está indicando esta vela? Significa de que, por ejemplo, aquí nosotros venimos en una tendencia alcista. De por sí, el contexto ideal, y eso nosotros lo vamos a ver a continuación en la explicación del contexto y cómo se opera y demás, pero yo te voy a mencionar de que de por sí nosotros tenemos que tener el patrón de estrella a la tarde precedido de una tendencia alcista. Y esta tendencia alcista que sea preferiblemente una tendencia saludable o una tendencia débil. Lo que sí o sí nosotros tenemos que tener en cuenta es que se dé en una zona de soporte y resistencia, porque puede ser que a lo mejor el precio no se dé en una zona de soporte y resistencia y esto sea solamente una trampa del gráfico, una trampa del mercado, que se los digo por mi experiencia. Este es de los patrones que más dinero yo he perdido, que más operaciones he perdido cuando no lo opero en el contexto adecuado para yo tener altas probabilidades de ganar, ¿ok? Así que eso es una de las cosas que quiero comentarles. También de que esto me está indicando de que en esa tendencia alcista el precio me está haciendo un impulso. Evidentemente, como vengo en una tendencia alcista, significa que los compradores están en el dominio del gráfico en ese momento. Y esa primera vela viene siendo como una de las últimas velas de esa tendencia alcista. La segunda vela es una vela que tiene que ser de indecisión. Puede ser una peonza, puede ser una doji libélula, una doji lápida, puede ser una doji gris. No necesariamente tiene que ser una doji alcista como en este caso. Puede ser una doji bajista. Lo importante es que esa segunda vela de este patrón, que está conformado por tres velas, porque tanto la estrella de la tarde como la estrella de la mañana son tres velas, y la segunda vela tiene que ser una vela de indecisión, el cual nosotros vamos a aprovechar esa indecisión tanto de los compradores y vendedores en esta parte de la zona de soporte y resistencia para identificar que en efecto ya aquí los compradores no están teniendo como esa fuerza con la que venía la tendencia previa, ¿ok? Entonces la tercera vela de ese conjunto de estrellas de la mañana y estrella de la tarde nos está indicando de que los vendedores están accediendo de esa zona de soporte y resistencia que tenemos de importancia donde se ha formado esta estrella de la tarde en este ejemplo, ¿ok? Y preferiblemente que la mecha, es decir, el máximo de la tercera vela no pueda pasar el máximo de la segunda vela. Eso a mí me está indicando de que los vendedores están ingresando con mucha fuerza. También de que esa tercera vela tiene que cerrar por debajo del mínimo de la primera vela del patrón de estrella de la tarde.
Ya sabemos que una vela tiene el mínimo en la parte de abajo, que es la zona más mínima a la cual ha llegado el precio en la formación de esa vela, y el máximo en la parte de arriba. Por ende, preferiblemente que el mínimo sea traspasado por la tercera vela. Algo así como lo que pasó aquí, que este espacio que tenemos acá, este pedazo de vela que el precio perforó, me está indicando que hay decisión de los vendedores por continuar ahora con una tendencia bajista, ¿ok? Por ende, nosotros vamos a aprovechar ese movimiento para tomar nuestra operación en la siguiente vela en venta. Otra de las cosas que yo te quiero comentar, y es que la zona del mínimo de la primera vela a mí me va a funcionar como una zona de micronivel. Una zona de micronivel viene siendo como un soporte o resistencia en una temporalidad más pequeña. Ya sabemos que nosotros hacemos opciones binarias, por lo tanto lo regular es que nosotros estemos efectuando operaciones ya sea en 1 minuto o en 5 minutos. Pero supongamos cada una de las formaciones de estas velas es en 1 minuto. Entonces, esta zona de mínimo, la mecha que tenemos aquí, viene siendo como el soporte. Por ende, en la vela que nosotros vamos a operar, si nosotros queremos tener más confianza al momento de tomar la decisión de operar en venta, podemos esperar un pequeño retroceso a esa zona del mínimo de la primera vela y esperar un rechazo. Un rechazo viene siendo un movimiento hacia abajo con mucha fuerza. Que el precio suba de forma suave, llegue a esa zona del micronivel y empiece a efectuar movimientos bruscos hacia abajo. Eso a mí me está indicando de que en efecto aquí están ingresando los vendedores, por ende yo puedo tomar una operación aquí en venta con total confianza, ¿ok? En el caso de una estrella de la mañana, esto se me va a formar cuando yo venga en una tendencia bajista. Evitar contexto que supongamos que estemos en una lateralización o que las velas estén pegadas una al lado de otra, que eso ahora lo vamos a explicar porque es una de las trampas más comunes en este tipo de patrones de velas japonesas. Y supongamos este último movimiento de esa tendencia bajista me está indicando de que está siendo formada en esta primera vela de estrella de la mañana. Esta primera vela tiene que ser una vela bajista que tiene un buen cuerpo, debe tener un buen cuerpo, y la segunda vela de ese patrón de estrella de la mañana debe ser de igual forma una vela de indecisión, tal y como lo fue en la estrella de la tarde. Indecisión me refiero, puede ser una doji libélula, puede ser cualquier patrón que me refleje indecisión y que se dé en una zona de soporte y resistencia. Ahora, si es una doji alcista no hay tema en eso, siempre y cuando sea una vela de indecisión es mucho más seguro yo poder tomar este tipo de patrón. La tercera vela del patrón debe ser una vela con decisión alcista, es decir, que de esta zona de soporte que nosotros tenemos en la parte de abajo el precio rechace y efectúe un movimiento alcista que me genere esa gran vela de fuerza alcista y que preferiblemente me rompa el máximo de la primera vela del patrón. Ya sabemos que el patrón de estrella de la mañana tiene 1, 2, 3 velas y que esa tercera vela me pueda romper el máximo de la primera vela. Por ende, este pedazo que tenemos acá de cuerpo que sobresale la zona del máximo de la primera vela me está indicando de que aquí los compradores ingresaron con mucha fuerza. Por ende, la zona del máximo de la primera vela a mí me va a funcionar como una zona de micronivel, que sería una zona de soporte y resistencia en una temporalidad más pequeña. Por ende, vamos a esperar un pequeño movimiento hacia esa zona de micronivel y que el precio empiece a rechazar hacia arriba, porque ese rechazo me está indicando a mí de que los compradores están accediendo en esa zona de micronivel. Por ende, podemos tomar una operación en compra con total confianza. No es necesario que nosotros esperemos ese rechazo. Nosotros, por ejemplo, podemos esperar que el precio efectúe el retroceso a esa zona de micronivel y tomar la operación ahí en compra con total confianza para que ganemos la operación. Puede ser que a lo mejor la vela que se forme posterior a la estrella de la mañana sea una vela tipo doji o una vela bajista, porque puede ser una vela bajista con un pequeño cuerpo, pero por el buen punto de entrada nosotros vamos a ganar la operación. Esto se da en situaciones, nosotros vamos a efectuar el rechazo o a filtrar la operación en situaciones puntuales, que eso lo vamos a ver a continuación en el tema del contexto. Así que vamos con ello. Y bueno, por acá les voy a hablar acerca del contexto ideal para que se presente un patrón de estrella de la mañana o patrón estrella de la tarde. Y bueno, aquí casualmente en este gráfico nosotros tenemos una tendencia alcista.
El detalle es que esta tendencia alcista me está brindando impulso, retroceso. Y algo peculiar en este retroceso es que aquí tenemos un patrón de estrella de la mañana que se me está dando en el retroceso. Si este retroceso se me está dando a una zona de máximo anterior, que ya sabemos que el precio va haciendo los movimientos de impulso, retroceso, y el retroceso se me está dando a un último máximo en el pasado, se me forma esta estrella de la mañana, yo puedo tomar mi operación aquí en compra. Este es el mejor contexto para nosotros poder tomar una estrella de la mañana, porque aquí nosotros vamos siguiendo esa tendencia alcista, ¿ok? Y si ustedes se percatan, miren, aquí yo tengo el máximo de la primera vela que está siendo rota por la tercera vela del patrón compuesto de la estrella de la tarde. Ese patrón no debe ser muy alejado, es decir, si yo por ejemplo tengo un cuerpo alcista que termina algo así por acá arriba, supongamos que todo esto es pintado, evidentemente es el cuerpo de la vela, y yo tengo el patrón que me termina muy lejos de la primera vela, es decir, del máximo de la primera vela, ahí automáticamente yo debo evitar tomar la operación, porque probablemente puede que exista un retroceso del precio y yo me quede atrapado. Pero en este caso no es así, en este caso está bien formada, por ende vamos a tomar esta operación. Ahora, ¿dónde se me puede formar el patrón de estrella de la tarde para yo poder tomar una reversión? Que por ejemplo en esta tendencia alcista yo vaya llegando a un máximo histórico, puede ser como una zona de vendedores o una zona de resistencia en el pasado, que el precio la esté tomando como información valiosa y aquí se me forme por ejemplo el patrón de estrella de la tarde. Ese patrón de estrella de la tarde me tiene que romper el mínimo de la primera vela, que ya sabemos que este sería la primera vela, esta sería la segunda, esta la tercera, y yo voy a tomar mi operación en venta una vez que el precio finalice con la tercera vela. Yo puedo tomar mi operación aquí en venta con total confianza. Ahora, puede suceder que a lo mejor nosotros tengamos una zona de soporte y resistencia que esté bastante cercana. Supongamos, tenemos una zona de soporte y resistencia que está aquí. Puede ser una zona de vendedores o compradores en el pasado que a lo mejor me vaya a obstruir el precio, el movimiento del precio. Yo aquí sí tendría que esperar un rechazo del precio o tomar un mejor punto. ¿Dónde puede ser ese mejor punto? En el mínimo de la primera vela del patrón de la estrella de la tarde, para yo poder tener una operación en venta, porque puede ser que a lo mejor el precio se dirija a esa zona de soporte y resistencia y quede una vela alcista, o puede que quede una vela pequeña, pero yo me respaldo para no tomar un mal punto, porque puede ser que a lo mejor aquí la vela quede doji y yo haya tomado el punto aquí y pierda la operación. Así que en estas situaciones sí es necesario nosotros poder tomar un mejor punto. También quiero comentarles de que otro mejor punto puede ser la mitad de esta vela, la última vela de la estrella de la tarde, o puede ser la doji, la punta de mecha del mínimo de la doji, es decir, de la segunda vela. También me funciona como una zona de soporte y resistencia micronivel. Por ende, yo puedo esperar que el precio se acerque a la mitad de la tercera vela o al mínimo de la segunda vela para yo poder tomar mi mejor punto, o esperar un rechazo de esa zona y que a lo mejor aquí el precio me reaccione a las zonas de soporte que tengamos más abajo y quede una vela alcista, pero yo por mi mejor punto gane la operación. Claro está, esto es en esta situación. Ahora, ¿cómo sería en una tendencia bajista? Supongamos que nosotros vamos en una tendencia bajista y acá, por ejemplo, se me forme un patrón de estrella de la tarde. Yo voy a eliminar aquí, por ejemplo, esto. Voy a poner por aquí algo así, lo voy a eliminar. Y supongamos que aquí se me forme el patrón de estrella de la tarde. Supongamos que esto sea una vela doji y aquí el precio me forma el patrón de estrella de la tarde, que me está rompiendo el mínimo de la primera vela del patrón. Por ende, ¿qué yo voy a esperar? Que el precio efectúe un movimiento hacia abajo. Si acá, por ejemplo, yo tengo la zona que está bastante cerca, que sería esta zona de soporte o del mínimo anterior, que está bastante cerca, yo puedo respaldarme, por ejemplo, que el precio me llegue a una zona de micronivel, que puede ser el mínimo de la primera vela, o puede ser esta mecha o el mínimo de la segunda vela, que estaría por aquí. También la mitad de la tercera vela, que recuerden que la mitad de las velas funcionan como zona de micronivel.
Por ende, yo puedo esperar ese movimiento para que el precio me realice el rechazo o tomar un mejor punto y así no quedarme bloqueado, porque puede ser que a lo mejor el precio baje a esa zona de soporte que tenemos por acá y yo quede en una operación perdedora, porque el precio puede hacer algo así. Toca la zona de soporte, sube, queda una vela alcista, supongamos, pero yo por mi buen punto de entrada, que sería por acá arribita, quedaría una mecha, entonces ganaría la operación. Pero esto es solamente en estas situaciones. Si yo, por ejemplo, tengo la zona de soporte y resistencia que está bastante alejada, yo puedo tomar mi operación acá con total confianza en venta, ¿ok? Porque estoy siguiendo aquí lo que es la tendencia bajista. Ahora, ¿cómo sería en el caso de que, por ejemplo, yo tengo una estrella de la mañana, que supongamos sería algo así? Yo tengo una estrella a la mañana que se me está formando en una zona de soporte y resistencia. Recuerden que si nosotros vamos a tomar una estrella de la mañana o una estrella de la tarde, preferiblemente no, es obligatorio, chicos, que esto esté en una zona de soporte y resistencia, porque puede ser que a lo mejor nosotros quedemos en una trampa porque venimos en una tendencia bajista y por no tener esa zona de soporte y resistencia, el precio simplemente efectúe un movimiento hacia abajo. Por más máximo que me rompa de la vela anterior, supongamos si aquí yo tengo el máximo de esta vela y la tercera vela del patrón me está rompiendo el máximo, no importa que eso me rompa, porque recuerden que yo no estoy respaldado por una zona de soporte y resistencia. Así que hay que tener cuidado en eso. Y que este patrón, por ejemplo, yo lo voy a tomar aquí en compra, pero yo tengo que esperar que el precio, voy a poner aquí la vela en verde para no confundirlos, el precio me haga un retroceso en la zona del máximo de la primera vela y efectúe un movimiento hacia arriba. Ahí es donde yo voy a tomar esa operación en compra con total confianza. Y aquí sí yo recomiendo, por ejemplo, filtrarlo, porque como venimos en una tendencia bajista, puede ser que a lo mejor el precio no me haga un movimiento alcista de una vez, sino que me haga un doble suelo o me haga algún otro patrón. Entonces sí, yo recomiendo que aquí, por ejemplo, nosotros filtremos y esperemos ese rechazo hacia arriba de una zona de micronivel, ¿ok? Ahora, algo que yo les voy a comentar es el contexto en caso tal si estamos en una lateralización, por ejemplo, que eso no lo he puesto aquí. Pero si el precio está en una lateralización y la lateralización es grande, nosotros podemos tomar las operaciones en los extremos, siempre y cuando sea el tercer toque. Ya sabemos que el precio va moviéndose en la lateralización de soporte, resistencia, resistencia, soporte. Y en el tercer toque de cada movimiento de esa lateralización se nos forma lo que es el patrón de estrella de la tarde en la resistencia, estrella en la mañana en el soporte. Por ende, nosotros aquí, si se nos forma ese patrón o acá, nosotros vamos a tomar la operación, ¿ok? Y por último, antes de finalizar lo que es el tema del contexto, si por ejemplo nosotros tenemos un contexto que está algo así, voy a dibujarlo por aquí. Si nosotros tenemos este contexto que está acá, esto es una microlateralización. Microlateralización significa que el precio se está moviendo prácticamente en una cajita, pero es una cajita, es como una lateralización en una temporalidad más pequeña. Pero aquí nosotros en la temporalidad de un minuto o en la temporalidad que estemos operando, nosotros podemos ver de que el precio me está realizando una vela bajista, una vela alcista, una vela bajista, una vela alcista, y se me forma este patrón de estrella de la tarde, por decir un ejemplo. Aquí en la siguiente vela nosotros no vamos a operar en venta, vamos a evitar esa operación, porque si nosotros estamos en una microlateralización, que esto sería el soporte y esto acá arriba sería la resistencia, nosotros estaríamos operando en contra de esa zona de soporte de la microlateralización. Por ende, el precio puede llegar a tocar esa zona de soporte y quedar una vela alcista y nosotros nos quedamos bloqueados solamente por ver la información de esta estrella de la tarde que está en un mal contexto. Así que esto tratemos de evitarlo a toda costa porque nos va a hacer perder mucho en el trading. Así que vamos con los ejemplos para que ustedes visualicen algunos de los contextos en el gráfico y de esa forma podamos aprender más. Y aquí estamos en el primer ejemplo y yo necesito que ustedes vean esto. Nosotros estamos aquí en una clase de tendencia alcista, puedo decir que estamos en una tendencia alcista porque el precio me está creando mínimos y máximos cada vez más altos. Pero quiero que tú visualices algo. Acá el precio me está realizando una especie de
estrella de la tarde. Esta estrella de la tarde está mal formada porque primeramente fíjate en algo. El mínimo de la primera vela está aquí abajito. Este sería el mínimo. Y la tercera vela no ha podido ni siquiera llegar a esa zona de mínimo. Por ende, a pesar de que esta tercera vela es una vela que tiene fuerza bajista, no está teniendo decisión de romper ese mínimo. Por ende, yo no tomaría una operación en venta. También de que si nosotros somos bastante observadores, podemos ver de que aquí yo tengo una especie de canal alcista o de soporte o línea dinámica alcista que me está indicando de que aquí el precio cada vez que llega a ese soporte hace un movimiento hacia arriba. El precio llega a ese soporte, hace un movimiento hacia arriba. Llega a ese soporte, yo que pudiese esperar que el precio haga un movimiento hacia arriba y en efecto lo hizo porque miren, aquí el movimiento fue hacia arriba. Por ende, esto es una trampa que da el gráfico de forma continua y sobre todo en tendencias alcistas que son débiles o tendencias bajistas que son débiles, ¿ok? Más adelante quiero que tú te percates de que yo tengo una tendencia bajista porque ya el precio aquí se debilitó y ahora está realizando un movimiento hacia abajo. El precio me está realizando impulso, retroceso y aquí el precio me está realizando una estrella de la mañana. Esta estrella de la mañana que tenemos por acá, que la voy a poner en un cuadrito amarillo, quiero que tú veas que se está formando prácticamente en una zona de mínimo anterior. Así que yo puedo decir de que estoy en la presencia de un posible doble suelo. Por ende, el precio va a hacer un movimiento hacia arriba. El detalle es que la tercera vela de este patrón me está quedando muy cerca de una próxima zona o la zona del cuello, que sería una zona de resistencia. Y aquí es donde yo te estoy indicando o donde te expliqué acerca del contexto. Y es que nosotros tenemos que tener cuidado porque si nosotros quedamos muy cerca de una zona de resistencia, aquí sí o sí nosotros vamos a buscar filtrar la operación con la zona del mínimo de la primera vela de ese patrón de estrella de la tarde. Que bueno, en este caso sería estrella de la mañana. Por ende, aquí yo esperaría que el precio me realice un retroceso a la zona del mínimo y haga un rechazo. O, en el mejor de los casos, yo poder tomar un mejor punto por debajo de esa zona de mínimo. Puede ser que a lo mejor yo tome el punto aquí. Y miren, esa vela no quedó en una vela bajista, pero sí quedó en una vela doji. Doji significa que los vendedores ingresaron acá, los compradores ingresaron acá y no hubo una decisión entre los compradores y vendedores, sino que la vela quedó neutra. Pero si nosotros hubiéramos tomado la operación en la apertura de esta vela, hubiéramos quedado en empate o quién sabe, a lo mejor el precio nos da un peor punto, ¿ok? Acá en este segundo ejemplo quiero que te percates de este contexto porque esto es uno de los contextos que más el gráfico brinda y son las microlateralizaciones. Al menos en las estrellas de la mañana y estrellas de la tarde es una de las trampas más comunes. Y bueno, miren, el precio está prácticamente alrededor de esta vela bajista que tenemos acá. Eso significa que el precio está rondando entre la zona del máximo de esta vela y la zona del mínimo. Y tienen muchas velas pegadas una al lado de la otra. Miren, esta vela está pegada de esta y esta al lado de esta. Entonces no hay como una tendencia definida. El precio está en una cajita, por así decirlo. Y se me forma esta estrella de la mañana que miren, es una estrella de la mañana bastante bonita porque si nosotros nos percatamos, aquí tenemos el máximo. Este es el máximo. Y la tercera vela del patrón me está rompiendo el máximo de la primera vela. Por ende, yo puedo decir, oh sí, aquí me está dando una estrella en la mañana, tengo una zona de soporte que está por acá, ¿por qué no voy a tomar la operación aquí en compra? Y miren, hubiese perdido la operación porque, recuerden, yo tengo toda esta zona que está por aquí, que sería mi resistencia, y esta zona que está por acá, que sería mi soporte. Así que en este contexto, por favor, eviten esta operación porque van a perder muchísimo. Más adelante nosotros vemos que el precio sube, realiza lo que es un doble techo, baja y aquí el precio puedo decir que me está dando un patrón de estrella de la mañana, aunque yo este patrón no lo catalogaría como estrella de la mañana por dos simples razones. La primera, esta vela no es una vela de indecisión, es una vela tipo pin bar porque miren el cuerpo tiene bastante cuerpo. Es verdad que tiene mucha mecha en la parte de abajo que está proviniendo precisamente de una zona de importancia que es esta zona de soporte, pero la tercera vela, que sería el segundo motivo por el cual yo no detectaría esto, no lo tomaría en cuenta como una estrella de la mañana, es que esta tercera vela me está quedando muy lejos del máximo de la primera vela.
todo este espacio que nosotros tenemos aquí, desde aquí hasta acá, el precio puede realizar un retroceso o una, como se dice regularmente, una corrección, porque el precio realiza corrección. Entonces puede ser que el precio baje y efectúe entonces el movimiento alcista. Y tal fue que miren, aquí el precio en esta vela me hizo ese movimiento bajista. Así que si el precio te queda muy lejos del máximo de la primera vela en un patrón de estrella de la mañana, mejor evitar esa situación. Más adelante vemos de que el precio me está brindando también un patrón de estrella de la tarde, pero hay dos cosas aquí. Primeramente, el patrón de estrella de la tarde no se me está formando en ninguna zona de soporte, resistencia e importancia. Porque miren, aquí mi zona de importancia sería esta, por acá arriba. Pero aquí yo no tengo ninguna zona de resistencia o soporte que yo pueda tomar como un apoyo. Y también de que la tercera vela ni siquiera puede llegar a el mínimo de la primera vela. Por ende, esta estrella está mal formada y aquí si nosotros tomamos una operación en venta, perdemos esa operación. Así que hay que tener cuidado con eso. Acá en este otro ejemplo quiero que ustedes visualicen, yo voy en una tendencia alcista. Y el precio de repente se me empieza a efectuar, se me empieza a cambiar a una lateralización. Que la lateralización está comprendida prácticamente en esta zona, donde yo tengo mi zona de soporte por aquí y tengo mi zona de resistencia por aquí arribita. Y observen algo, aquí el precio me está dando un patrón de estrella de la mañana, pero miren dónde se me está dando este patrón estrella de la mañana. Voy a eliminar por aquí para que tú veas. Este patrón de estrella de la mañana se me está dando en contra de una zona de soporte de la lateralización anterior. Recuerden que muchas veces el precio, cuando hace un rompimiento de una zona y hace el retroceso, por lo regular esa zona que era soporte, ahora el precio la va a tomar como resistencia. También de que quiero que veas otro detalle, y es que el máximo de esta vela no está pudiendo ser rota por la tercera vela del patrón. Por ende, tengo esta zona de micronivel que me está obstruyendo y tengo la zona de soporte de la lateralización que teníamos acá que también me está obstruyendo. Por ende, yo efectuar una operación aquí en compra sería un peligro. Es verdad que tengo un patrón de estrella de la mañana, porque si vemos este patrón de estrella de la mañana se me está dando en una zona de máximo anterior, que es la que tenemos por acá, pero se me está dando en contra de una zona de soporte o de mínimo anterior, que eso a mí me está dando un 50% de probabilidad de que el precio siga subiendo y un 50% de probabilidad de que el precio siga bajando. Así que mejor descartar este tipo de situaciones. Acá en este otro ejemplo tenemos algo similar, porque miren, yo tengo aquí una clase de, puedo decir, lateralización, o al menos esto es un mínimo importante, porque miren que el precio se impulsó hacia arriba, pero yo acá estoy viendo de que el precio me está dando una estrella a la mañana. Pero miren dónde se está dando la estrella a la mañana, en contra de una zona de importancia, una zona de mínimo. Y ya acá el precio me está empezando a hacer máximos cada vez más bajos. O sea, probablemente el precio vaya a efectuar movimientos hacia abajo. Y efectivamente, miren lo que pasó aquí. Aquí, si yo tomo la operación en compra por solamente dejarme llevar por la estrella de la mañana, hubiese perdido la operación. Y no tanto eso, sino que mira, este patrón de estrella de la mañana, la tercera vela me está rompiendo la primera vela del patrón de estrella de la mañana, o sea, el máximo de la vela. Y eso a lo mejor me dice a mí, oh, aquí voy a tomar la operación en compra. Pero no solamente tenemos que ver el patrón de estrella, sino que tenemos que ver todo el contexto. Más adelante miren que acá el precio se está moviendo en una tendencia bajista con su impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y aquí yo puedo decir que a lo mejor me está dando un patrón de estrella a la mañana. Yo no lo tomaría, bueno, esto sería estrella a la tarde. Yo no lo tomaría como estrella a la tarde, porque esta vela para mí no es una vela débil o una vela de indecisión, sino que es una pin bar invertida alcista. De igual forma, yo puedo decir de que voy en una tendencia bajista. Esta es una vela de fuerza. Y bueno, también de que este patrón de estrella, si vemos el mínimo de la primera vela, no ha podido ser obstruido. Pero por solamente el hecho de nosotros ir a favor de la tendencia, podemos, ¿por qué no?, aprovechar la operación aquí al ver que esta vela es una vela de fuerza. Más adelante nosotros vemos de que el precio empieza a bajar, luego sube y acá se encuentra nuevamente con esta misma zona, que es una zona de vendedores, porque miren que aquí el precio me hizo un movimiento hacia abajo, probablemente sea un movimiento de agotamiento de esta tendencia bajista,
y el precio se acerca y me efectúa esta bonita estrella de la tarde en esta zona de vendedores, zona de resistencia de mucha importancia. Pero miren, acá se perdió la operación si yo hubiese tomado en venta. ¿Y por qué se hubiese perdido? Porque miren, aquí yo tengo una especie de microlateralización. ¿Recuerdan lo que yo les había dicho de que si yo tengo una vela que está pegada al lado de la otra, al lado de la otra, al lado de la otra, y por más que me hiciera el patrón de estrella a la tarde o un patrón de estrella a la mañana, yo no voy a tomar la operación aquí porque recuerden de que esto sería una zona de soporte y esto sería una zona de resistencia. De hecho, este tipo de microlateralizaciones son muy usuales en el mercado porque miren, si aquí por ejemplo yo veo de que tengo una envolvente alcista, yo tomo una operación aquí en compra solamente por ver la envolvente alcista, pero se pierde la envolvente alcista porque digo, bueno, sí, aquí tengo una zona de vendedores, una entrada de vendedores y por eso se pierde. Entonces acá el precio me da una estrella a la tarde y yo digo, bueno, esta estrella a la tarde, ahora sí, porque tengo una zona de vendedores que está justamente acá y probablemente ahora sí el precio me va a hacer el movimiento hacia abajo porque vengo en una tendencia bajista y mira, acá pierdo la operación porque estoy operando en contra de una zona de soporte. O sea, son tantas cosas que nosotros tenemos que ver en un momento que es tan difícil. Yo entiendo que el trading no es fácil, el trading es muy complicado, pero son cosas que uno tiene que ver muy detalladamente al ver este tipo de patrón de estrella a la mañana y estrella a la tarde. Y bueno, ya finalizando con este último ejemplo, quiero que tú te percates de algo. Aquí el precio me está haciendo un posible patrón de estrella de la tarde, pero quiero que tú te fijes de algo. El precio está oscilando alrededor o dentro de esta vela, que si yo trazo algo así sería una vela maestra o una vela que tiene el mando en este momento. Por ende, cada vez que el precio se acerca a la zona de resistencia, probablemente el precio efectúe un movimiento hacia abajo. Y tal fue como sucedió en este patrón de estrella a la tarde. Miren, aquí el precio me hace el patrón de estrella a la tarde, pero a diferencia de las otras microlateralizaciones que yo les he mostrado en el día de hoy, yo tengo todavía un espacio para que el precio llegue acá. Por ende, ¿por qué no yo puedo tomar también lo que es la operación aquí en venta si tú eres arriesgado? Ya vemos que si por ejemplo aquí yo tengo el patrón de estrella de la tarde que me queda muy cerca a la zona de soporte, evidentemente yo voy a evitar esta operación. Pero aquí yo puedo tener la oportunidad de tomar una operación en venta esperando que el precio trate de llegar a esa zona de soporte de esta vela que está llevando el mando de toda esta microlateralización. Pero vamos a pensar de que a lo mejor tú no tomaste esta operación, no pasa nada. Acá vemos que el precio empieza a desplomarse, empieza a hacer un movimiento bajista, el cual está realizando el movimiento de tendencia bajista y miren, aquí se me forma un patrón de estrella de la tarde. Que ese patrón de estrella de la tarde está prácticamente en esta zona de mínimo que teníamos acá, que ahora ha sido tomado como resistencia. Y si vemos este patrón de estrella, me está rompiendo el mínimo de la primera vela. Por ende, aquí yo puedo tomar una operación en venta. Si yo a lo mejor yo tengo un poquito de cosa o soy muy quisquilloso porque a lo mejor aquí tengo la zona de soporte, yo puedo tomar un mejor punto, al menos en la zona del mínimo o en el mínimo de la segunda vela del patrón de estrella de la tarde, que miren, justamente me coincide con la mitad de la tercera vela. Por ende, yo puedo tomar la operación ahí y me voy con la tendencia en este movimiento bajista, dándose en una zona de mínimo, una zona de importancia. Por ende, tengo toda la información para yo poder tomar una operación aquí en venta. Así que chicos, en conclusión, las estrellas son patrones que funcionan para detectar posibles reversiones en los contextos que más nos favorezcan, como una reversión en el final del retroceso, como es en este caso, o en una zona de soporte y resistencia que nos funcione bastante bien para apoyarnos y efectuar lo que es una reversión. También hay que tener mucho cuidado con estos contextos cuando nosotros estamos en microlateralización, porque recuerden que esas son trampas del mercado, o cuando el precio no puede romper el mínimo o el máximo de la primera vela, dependiendo de si es una estrella a la mañana o estrella a la tarde, ¿ok? Si nosotros evitamos eso, créanme que no vamos a perder este tipo de patrones, porque son patrones que sí son muy efectivos, pero si no los usamos en el contexto adecuado, por lo regular vayamos a perder operaciones. Así que si te ha gustado el video, recuerda darle un like para que esta información llegue a otros traders que deseen saber más sobre estos patrones de estrella de la tarde, estrella de la mañana. Recuerden seguirme en Instagram, @historia de un trader FX, donde estoy subiendo contenido de valor. Si tienes alguna duda o sugerencia, puedes escribirla en los comentarios, o también unirte al grupo de Telegram, que es gratuito. Te dejaré el enlace que estará en la descripción.
y nos vemos en un siguiente video, traders.